Pasajero de la niebla. Altiplano tamaulipeco. Esa noche, el altiplano estaba cubierto por una niebla espesa, de esas que parecen deslizarse entre los árboles y esconder el camino. El chofer, un hombre curtido por años al volante, avanzaba lentamente por una carretera secundaria de Tamaulipas. Había entregado carga en Ciudad Victoria y se dirigía de regreso hacia San Luis Potosí. Pasaban de la 1 de la madrugada. El radio no agarraba señal, el celular tampoco. Solo se escuchaba el motor constante y de vez en cuando el crujido de las llantas pasando sobre alguna rama seca. Fue entonces cuando la vio. A un costado del camino, justo donde la niebla era más densa, una figura levantó el brazo. No agitaba la mano, solo lo alzaba, como si supiera que él iba a detenerse. Llevaba un vestido largo, blanco. Parecía una novia. El velo le cubría parte del rostro y su figura se recortaba contra los matorrales. Lo primero que pensó fue que se trataba de una broma o de alguien con problemas mentales. Pero había algo en esa presencia que lo obligó a frenar, como si la decisión no la tomara él, sino el camión mismo. La mujer no dijo palabra cuando se acercó. Solo se detuvo junto a la puerta del copiloto y la miró. El chofer, extrañado, se inclinó para abrir. La puerta se abrió con su sonido usual de metal viejo, pero ella ya estaba adentro, sentada, sin hacer ruido, sin emitir un solo gesto de agradecimiento. Él no habló de inmediato. El motor volvió a rugir y siguieron avanzando por la carretera que apenas se distinguía. La niebla parecía más densa con ella a bordo. El chofer intentó una conversación ligera. ¿Todo bien? ¿Se perdió? Ella no respondió, solo asintió levemente con la cabeza. El velo impedía ver bien su rostro. No parecía sucia ni mojada. Tampoco se le notaban heridas. Solo ese vestido blanco demasiado limpio para alguien que acababa de salir del monte. El frío comenzó poco después. Primero fue una sensación leve, un escalofrío que le recorrió el brazo izquierdo. Luego, como si alguien abriera una compuerta invisible, la temperatura bajó de golpe dentro de la cabina. El chofer subió los vidrios, apagó el aire y se frotó las manos. El volante estaba helado, como si llevara rato sin tocarlo. Volteó a verla. No se movía. Estaba recta, con las manos sobre las piernas. Miraba al frente, aunque era imposible saber si veía algo. El velo seguía sin moverse. Pasaron al menos 15 minutos así. Ninguna palabra, solo el ruido del motor, la niebla y ese frío que ya calaba hasta los huesos. Fue entonces que ocurrió. El chofer se inclinó apenas un segundo para buscar su café del termo. Cuando volvió a mirar al asiento del copiloto, estaba vacío. Frenó de golpe. El tráiler patinó unos metros. El corazón le martillaba en las costillas. Se giró hacia la puerta. Estaba cerrada. No se escuchó que se abriera. No había viento. No había pasos. La niebla seguía espesa, pegada al vidrio como un animal dormido. No. No puede ser, murmuró. Encendió la luz de cabina. Nada. El asiento sin huellas, ni arrugas en la tela, como si nadie hubiera estado ahí. Pero él sabía que sí. La había visto. Había sentido el cambio de temperatura. No estaba loco. Arrancó de nuevo, con los nervios crispados, mirando a cada rato hacia el asiento vacío. Tardó casi 1 hora más en llegar a una gasolinera que conocía. Siempre paraba ahí a revisar los frenos y comprar café caliente. Eran poco más de las 3. El encargado, un viejo flaco que solía estar dormido en una hamaca, se levantó al escuchar el motor. ¿Todo bien?, preguntó mientras le servía café. El chofer no respondió de inmediato. Caminó hacia la cabina para buscar su termo. Entonces la vio. En el asiento del copiloto había una fotografía vieja, en blanco y negro. Era una mujer con vestido de novia. El velo era idéntico. En el reverso, una fecha escrita con tinta azul.
1983. Sintió que se le paralizaban las piernas. Volvió a entrar a la tienda y le mostró la foto al encargado. ¿La conoce? El viejo la miró unos segundos y palideció. Esa muchacha murió hace muchos años. Iba a casarse en un rancho cerca de aquí. Se le ponchó el coche camino a la iglesia. Un tráiler la arrolló por la niebla. Desde entonces, algunos choferes dicen que se aparece pidiendo que la lleven. Siempre en la misma curva. Siempre en noches como esta. El chofer no dijo nada más. Se guardó la foto, temblando. Subió al camión con el pulso acelerado y cuando encendió el motor, notó algo más. El espejo lateral del copiloto estaba empañado por dentro, como si alguien hubiera exhalado sobre él. Y en el centro, marcada con un dedo, una sola palabra: gracias. No volvió a detenerse en ese tramo nunca más. Pero la fotografía permanece en su billetera. La guarda sin entender por qué no pudo tirarla. Dice que cada tanto, cuando la niebla es muy espesa, cree ver la silueta de ella sentada otra vez junto a él. Sin rostro, sin voz. Solo un frío que avisa que no está solo. Bruja del Monte. La Sierra de Coahuila amanece con un silencio que parece absorber los sonidos del mundo, pero de noche ese silencio cambia. Se vuelve un eco que rebota entre peñascos y curvas como un aliento contenido. Justo allí, en la madrugada de un martes seco, el veterano camionero Arturo Ledesma tomó la ruta escarpada que serpentea desde San Pedro hasta Saltillo. Salió con la caja vacía. Iba por insumos médicos, algo poco habitual, y lo anotó en su bitácora de voz porque la cabina ya estaba desgastada para escribir a mano. No era hombre de supersticiones. Aún así, antes de engranar la primer marcha se persignó, costumbre aprendida en años de asfalto traicionero. 30 kilómetros después, la montaña se incrustó en la neblina y la víspera se dio al frío. El tacómetro marcaba 55 y los faros mordían la bruma como puntas de lanza sin llegar nunca al suelo. Fue entonces cuando la vio. Una lechuza blanca, enorme, planeaba sobre la carretera con la precisión de un dron militar, manteniendo la misma velocidad que la cabina. Arturo parpadeó, creyendo que era un exceso de cafeína. Sin embargo, el ave giró la cabeza, lo observó con un brillo vítreo y sin perder altura se acomodó en la línea imaginaria donde la luz deja de existir. El reflejo de las plumas se llevó de golpe el poco valor que le quedaba al conductor. El instinto lo impulsó a disminuir para que la criatura siguiera largo, pero la lechuza también frenó. Entonces aceleró y ella trepó un poco, igualando cada kilómetro por hora que el diésel arrancaba del motor. La radio, que hasta ese momento escupía un corrido norteño, crujió con interferencia. De entre aquella estática emergió un chillido que no pertenecía a ninguna emisora. Era un gemido casi humano, más parecido al crujir de un hueso que al graznido de un ave. El volante vibró como si algo golpeara directamente el bastidor. El espejo retrovisor tembló, y en un flash de luz, Arturo distinguió, o creyó distinguir la silueta de un rostro anciano incrustada en el plumaje, como si la piel arrugada se hubiese fundido con las plumas torrenciales. El diésel rugió cuando hundió el pedal. El transporte, viejo pero obediente, tomó la pendiente con un bramido, las luces altas marcando el precipicio a la derecha. El conductor masculló oraciones entre dientes, un rosario trastabillado que se mezclaba con el silbido del viento colándose por las rendijas del tablero. La lechuza, en respuesta, bajó en picada y golpeó el parabrisas. No se oyó estallido de cristal, pero sí retumbaron garras contra el techo. Arturo sintió el peso de un animal imposible deslizarse sobre la chapa. El camión serpenteó. Él enderezó el volante, sudor frío empañando los dedos, y buscó la radio para pedir auxilio. Solo obtuvo otro chillido, esta vez prolongado, con resonancias de lamento fúnebre. Aquí Unidad 57 solicitando línea limpia, balbuceó. Hay algo sobre la cabina, repito, algo vivo.
No hubo respuesta. Quizá la antena quedó inutilizada a fuerza de plumas y garras. En aquel tramo desolado, el silencio electrónico era la sentencia de que debía arreglársela solo. Siguió rezando, ahora con voz plena, combinando versículos y frases sueltas que aprendió de su abuela. El viento pegó un latigazo y la figura se alzó. Volvió a planear y se lanzó otra vez contra el vidrio, provocando un destello de ojos amarillentos que parecían milenarios. Apenas tocó la superficie, se desmaterializó, como difuminada por el aire helado. Sin embargo, la vibración persistió, la prueba física de que no era un mal sueño. La carretera angosta regalaba pocas oportunidades para frenar. Cuando por fin localizó un ensanchamiento, Arturo tiró de freno con brusquedad. El semirremolque rechinó y el camión quedó de costado, bloqueando media vía. Saltó al pavimento, armado únicamente con una linterna y la llave cruz. La luz barrió la parte superior de la cabina. 5 hendiduras paralelas recorrían la lámina desde la trompa hasta la salida de aire. No había vidrio roto, pero el techo parecía rasgado por una cuchilla curva. Alrededor del rasguño quedaban pelos finos, más suaves que pluma de ganso. Al tacto, despedían un olor terroso, como si hubieran sido empapados de cueva húmeda. Un quejido vino desde las rocas. Giró la linterna y vio la lechuza acechando sobre un cactus. Alas desplegadas, plumaje encrespado. La luz reveló, nítido, un semblante arrugado escondido bajo las plumas, la boca abierta en una mueca de hambre. Sin saber cuándo ni cómo, su mano sostuvo un crucifijo diminuto que colgaba del retrovisor. Lo arrancó y lo sostuvo al frente. La criatura emitió un graznido hueco y se elevó, dejando un remolino de polvo. El aire le devolvió una frase en voz de anciana: «No terminarás la ruta». Las palabras se esfumaron al unísono con la silueta. Subió de nuevo, trastabillando. El motor tardó en arrancar. Arturo imaginó dedos huesudos enroscados en la polea, frenándolo. Cuando por fin rugió, encaró la pendiente descendente. El siguiente túnel natural prometía terreno menos agreste. Aún así, no bajó la guardia. Cada sombra que arañaba el pavimento simulaba alas. Cada curva parecía cerrar la boca para devorarlo. Durante esos kilómetros, el reloj digital dejó de marcar horas y mostró símbolos extraños, jeroglíficos de píxeles muertos que cambiaban a medida que avanzaba. Una brisa metálica penetró las rejillas de ventilación, olía a sangre fresca, incompatible con la noche invernal. La parte alta del parabrisas se empañó un instante. En el vaho surgió la impresión de una mano femenina, piel delgada, uñas negras. Arturo pasó el dorso para limpiar, y la marca se borró como tinta que se funde con agua. Al acelerar en la recta final hacia la caseta estatal, la radio recuperó señal, pero solo para reproducir un canto gregoriano distorsionado que desembocó en risas infantiles. Él apagó todo. El diésel y la respiración bastaban para recordar que seguía vivo. A las 4:20, de acuerdo con el reloj de la caseta, el camión se detuvo bajo la luz amarillenta. Un guardia bostezó al salir de la garita y al acercarse, frunció el ceño ante los rasguños. Se asomó al techo, al capó, inspeccionó con su lámpara. ¿Algún choque con ramaje?, preguntó. Arturo negó, todavía temblando. Entonces vio algo más, un envoltorio colgado en la defensa, amarrado con fibras secas. El vigilante arrancó la cuerda y el bulto cayó. Contenía plumas blancas mezcladas con tierra rojiza y un diente humano ennegrecido por el tiempo. El guardia lo dejó en el piso como si quemara. «Brujería», dictaminó. «Aquí cuentan que en la sierra se esconde una vieja que cambia de piel. A veces es lechuza, a veces mujer. Siempre reclama pagar con vida». Arturo firmó el registro con mano temblorosa. Le ofrecieron café. Lo bebió sin oler siquiera. Al amanecer, el camión estuvo en la bodega de Saltillo. Los mecánicos midieron la profundidad de las garras, 8 milímetros,
imposibles para un ave local. La chapa parecía arrancada a presión. Tomaron fotos, pero las imágenes salieron veladas por líneas grises, como si alguien hubiese rasgado el sensor. Las cámaras de la caseta tampoco mostraron rastro de la lechuza, aunque el micrófono ambiental sí captó el grito humanoide a las 3:49, justo la hora aproximada del primer ataque. Ese mismo día, Arturo llevó el envoltorio a una curandera de ramos arispe. La mujer no lo abrió, lo pasó sobre el humo de copal y escuchó el crujir de las plumas. Declaró que era un amarre de muerte y que, de no liberarlo, la víctima quedaría ligada a la bruja hasta que ésta cobrara la deuda. Ordenó enterrarlo lejos de corrientes de agua. Arturo obedeció, clavando una pala en un terreno donde el polvo jamás se humedece. Sintió una descarga eléctrica recorrerle el brazo cuando la tierra cubrió el paquete. Bastó para que jurara no volver a transitar de noche por la sierra. Sin embargo, el cuento no terminó ahí. Días después, mientras limpiaba la cabina, encontró sobre el tablero una sola pluma blanca, pequeña, con la punta manchada de barro. No sabía cómo llegó, pues había aspirado cada rincón. La arrojó al fuego de la estufa portátil y oyó un chillido salir de las llamas antes de que la pluma se tornara ceniza. Esa noche soñó que conducía en la misma curva, pero el vehículo iba en reversa. Junto al voladero, la lechuza se posaba sobre el quitamiedos con ojos rojos. Él intentaba frenar y los pedales se derretían bajo sus botas. Un equipo de investigación documental acudió a Coahuila tras oír la historia. Recogieron testimonios de otros choferes que hablaron de la vieja del monte, capaz de transformarse para acechar a los que viajan solos. Uno afirmó que la escuchó raspar la lona de su tráiler. Otro vio huellas de pies descalzos en la nieve de la madrugada, pese a que nadie podría caminar allí sin botas. Los lugareños sumaron datos. Un registro parroquial de 1930 hablaba de una curandera linchada por presunto mal de ojo. Su cuerpo, decían, fue abandonado en la misma curva. Desde entonces, la sierra reclamaba conductores cada cierto tiempo. El documental emitió fotografías de los rasguños, pero la señal televisiva se distorsionó justo al mostrar el close-up del metal doblado. La transmisión volvió solo cuando la imagen cambió a un plano general. La voz en off sugirió que la bruja aún controla parte del espectro que discurre por la carretera, vigilando quién se atreve a contar su paso. Hoy Arturo sigue al volante, aunque limita sus rutas a horarios diurnos. En la cabina lleva una imagen de San Cristóbal, rosarios que tocan el parabrisas y un espejo diminuto mirando hacia la ventanilla, truco enseñado por un sacerdote para devolver las malas miradas. Aún así, confiesa que hay noches en que, al dormir en algún patio de carga, despierta con la sensación de peso sobre el techo, como si unas garras invisibles marcaran otra vez la lámina. Jura que a veces, en los espejos laterales, un destello blanco cruza fugaz, demasiado grande para ser polvo y demasiado silencioso para ser pájaro. Cuando eso sucede, pisa el acelerador por instinto, porque sabe que en la sierra hay historias que nunca terminan. Solo cambian de forma y esperan pacientemente al próximo conductor que crea que todo fue una coincidencia. Dicen que un buen camionero reconoce los ruidos propios de su máquina y los distingue de los ajenos. Arturo ya no confía ni en el crujir del chasis porque, entre el diésel y el viento, a veces se esconde el susurro de una anciana que reclama lo que la montaña le prometió. Y cada vez que una lechuza blanca desaparece en la negrura hecha de cañones y taludes, alguien, en algún patio, encuentra una pluma y la marca de garras que no aparecen en las bitácoras oficiales, pero que están grabadas para siempre en la memoria del que conduce. Nahual del Camino Montañas de Oaxaca. Aquella noche caía espesa sobre la sierra oaxaqueña, cubriendo los árboles con sombras densas y alargando el eco de cada ruido en las pendientes. Yo venía bajando de San Pedro Mixtepec, cargado con sacos de café. Era mi primer viaje solo en esas curvas traicioneras, y aunque ya me habían advertido de lo complicado del tramo,
No esperaba que el verdadero peligro no fuera el camino. Había pasado el último tramo pavimentado cuando la niebla comenzó a colarse entre los pinos. Encendí las luces altas, aunque apenas ayudaban. Me concentraba en el rugido del motor y en no salirme en las curvas cuando vi algo a la orilla. Un hombre, tirado, con una camisa rota y el rostro cubierto de sangre, me hacía señas. Frené de golpe. Bajé la ventana. ¿Está bien, jefe? El tipo no respondió. Apenas movía los labios. Me bajé con la lámpara y vi que tenía un rasguño largo en el pecho y los ojos medio cerrados. Dudé, pero el instinto pudo más. Lo ayudé a subir. Lo raro fue que se subió sin quejarse, como si no tuviera heridas de verdad. Apenas se sentó en el asiento del copiloto, noté que giraba el rostro para no mirar directamente hacia los faros. No dijo una sola palabra. Volvimos a andar. El camino seguía estrecho, cada vez más cerrado por ramas. Yo hablaba por nervios, para evitar que el silencio se volviera más pesado, pero él no me respondía. Solo respiraba profundo y miraba por la ventana como si esperara ver algo allá afuera. Y entonces, sin aviso, un coyote gigantesco cruzó de lado a lado. Era un animal anormalmente grande, casi del tamaño de una moto. Tuve que frenar en seco para no llevármelo. Pero lo que me heló la sangre no fue el animal, sino lo que pasó cuando volteé a ver al tipo que había subido. Ya no estaba. La puerta seguía cerrada. Miré de reojo al asiento, vacío, pero el cinturón aún se balanceaba como si se acabara de mover. El aire en la cabina cambió. Se sentía más denso, más salvaje. Apreté el acelerador. No habían pasado ni 5 segundos cuando vi por el retrovisor al mismo coyote, siguiéndome con una velocidad imposible. Saltaba entre las piedras, con los ojos rojos brillando entre la oscuridad. Corría como si supiera el camino, como si me conociera. Intenté sacarlo de mi mente, pero era imposible ignorarlo. El motor vibraba al máximo. La cajuela traqueteaba con cada bache. El coyote no se detenía. Tomé una curva cerrada, otra más y luego otra, hasta que el animal desapareció de la vista. Me detuve en seco. Abrí la puerta y bajé, buscando con la lámpara, apuntando a los árboles. Silencio. El tipo herido no estaba por ningún lado, ni su sangre, ni rastros de haber subido. Nada. La única prueba de que alguien había estado en el asiento era una mancha húmeda como de tierra o pelaje, justo en la tapicería. Subí temblando. Avancé hasta llegar al siguiente poblado, un caserío donde apenas había luz en una tienda. Me estacioné y fui a pedir un refresco, solo por hablar con alguien. El tendero, un señor ya mayor, notó que yo estaba pálido. Le conté lo básico, que había levantado a un tipo raro y que luego desapareció, que un coyote enorme me persiguió. El señor me miró fijo. No fue ningún tipo joven, ese es el nahual del Cerro del Sombrero. Se aparece a los forasteros que cruzan por aquí después de la medianoche. No supe qué responder. Me senté en un banco de madera frente al local. Otro anciano que escuchaba la conversación se acercó. Muchos lo han visto, dijo. Se transforma en animal, pero conserva su conciencia. Le gusta probar a los que pasan. Si paran, los sigue. Si no paran, los hace chocar. Sentí un escalofrío. ¿Y qué quiere? Nada. O todo. A veces solo quiere que lo veas, que lo recuerdes, para que no regreses. Dormí ahí esa noche. Ni loco iba a manejar de regreso en la oscuridad. Cuando desperté, el sol ya calentaba la brecha. Fui a revisar el camión. En el techo, 3 marcas largas, como si garras gigantes hubieran arañado el metal durante la persecución. No había forma de que un animal normal subiera ahí. Desde entonces, no volví a cruzar esa sierra por la noche. Si tengo que hacerlo, duermo antes en alguna terminal o pido que me cambien la ruta. No le conté a nadie más, ni a la empresa. ¿Quién me iba a creer? Pero todavía sueño con ese instante, con el momento en que volteé y vi el asiento vacío, con la certeza de que alguien iba ahí conmigo.
algo que no era humano, algo que solo buscaba estar cerca, observarme y luego desaparecer, dejándome con esa duda clavada como espina bajo la piel. Cada vez que paso por Oaxaca, acelero cuando veo los cerros altos al fondo. No me importa si gasto más gasolina. No quiero que me vea de nuevo. No quiero que piense que me olvidé. Porque si el nahual recuerda, podría volver a aparecer. Carretera maldita. Bitácora de cabina. Registro de voz. Nunca creí en leyendas, y menos cuando el tablero del tráiler marcaba todo en orden y la hoja de ruta prometía un viaje sencillo. Aquel amanecer salí del patio de carga rumbo al puerto, estrenando el tramo conocido como Ruta Maya. Cargaba fécula de maíz y piezas para una obra costeña. El despachador me deseó buena primera vuelta y añadió, medio en broma, que no olvidara saludar a los antiguos dueños del camino. Había llovido durante la tarde anterior. La noche olía a tierra despierta. Dejé los limpiaparabrisas encendidos, aunque el parabrisas ya estaba seco, porque el roce monótono me mantenía alerta. Al kilómetro 33, el GPS se quedó sin señal. No era raro en la selva yucateca, así que seguí. No había faros a la vista ni luces de poblado, solo mi haz blanco arañando la bruma. Fue entonces cuando el tacómetro cayó de 1800 a 1200 sin previo aviso. Pisé acelerador y el motor respondió con un aullido metálico. Ningún testigo en rojo, ninguna falla lógica. Frené suave, engrané segunda y la radio, antes muda, comenzó a transmitir voces cantadas en un idioma gutural, acompañadas por un tambor grave que retumbaba en el cristal. No entendía las palabras, pero sentí que marcaban un rito. Un resplandor se filtró entre la maleza. A un costado del carril, la luna iluminaba la silueta de una ceiba gigantesca. Las raíces parecían manos aferradas al asfalto recién puesto. La corteza, pálida y lisa, reflejaba mis luces como un hueso pulido. Reduje a punto muerto y bajé a inspeccionar. El aire era gélido, irreal, como si saliera de un cuarto de congelación. Avancé unos pasos. El motor seguía vivo, pero tosía con inestabilidad, escupiendo vibraciones que se propagaban bajo mis botas. Entonces vi las figuras. Primero sombras, luego cuerpos semitransparentes que se definieron en la neblina. Guerreros con penachos verdes y azules, el torso pintado de negro y blanco, lanzas de obsidiana brillando como vidrio. No caminaban, flotaban a centímetros del suelo, formando una barrera frente a mis faros. Una de ellas, más alta, extendió la palma. Sobre la piel aparecía un espiral, idéntico a los grabados de los templos cercanos. Bastó un segundo para comprender que no me invitaban a pasar. Volví a la cabina instintivamente. Cerré la puerta y el tablero se apagó. La radio, en cambio, alzó el cántico hasta hacerlo punzante. El tráiler tembló. Algo golpeó la defensa, luego la caja y por último el techo, como un gigantesco puño invisible. Herramientas chocaron dentro del contenedor. Al siguiente impacto, el cinturón de seguridad me cortó el pecho. Intenté arrancar. Giré la llave. El motor tosió. Volvió a morir. Los guerreros, iluminados por la única luz interior que quedaba, la de la radio, alzaron lanzas en sincronía. Cerré los ojos y sin razón lógica pedí perdón. Expliqué al aire que solo cumplía con mi ruta, que no pretendía profanar ninguna senda. Sentí calor envolverme, como si las paredes irradiaran sol. El tablero se iluminó. Tacómetro a 600-800 mil revoluciones. El motor rugió, los faros se encendieron, la radio cayó. Engrané primera y avancé despacio. Cuando pasé al lado de la ceiba, el espejo lateral mostró un resplandor rojizo bajo las raíces, brasas vivas respirando bajo la tierra. Me prohibí mirar atrás y continué, el zumbido del cántico aún incrustado detrás de mis tímpanos. Llegué al puerto antes del alba. El mecánico de guardia revisó sistemas, ninguna anomalía. Me preguntó por qué temblaban mis manos. Alegué insomnio.
Dormí en el camarote un par de horas. Al despertar, abrí la guantera y hallé una piedra negra, lisa, caliente como recién salida del horno. En ella, el mismo espiral de la palma del guerrero. No la toqué 2 veces, la encerré con cinta y la dejé bajo llave. Esa tarde supe que el tramo había sido clausurado temporalmente. 3 conductores informaron fallas eléctricas y visiones de gente antigua rondando la ceiba. Un cuarto volcó tras sentir un golpe invisible. Ingenieros y arqueólogos levantaron parte del asfalto y encontraron un camino empedrado, cerámica y ofrendas intactas. El boletín oficial afirmó que los hallazgos no comprometían la integridad de la infraestructura. Los choferes sabíamos otra cosa. La carretera había horadado un santuario. Quise creer que todo era cansancio, pero al llegar a casa intenté arrojar la piedra al pozo, y cuando la luna la tocó, vi en su superficie el reflejo de rostros ajenos, guerreros de ojos blancos, bocas selladas. El objeto nunca hizo chapoteo. Desapareció en silencio tras un susurro en lengua maya que un amigo traductor descifró como «ya está apagado». Los sueños se volvieron un desfile de señales. El tronco de la ceiba latía como un corazón enorme, soltando nubes de insectos, mientras el cántico mezclaba motores jadeantes y sirenas de auxilio. Consulté a un curandero. Explicó que había cruzado un Sac-B, camino blanco sagrado sin permiso, y que los guardianes exigían balance. Debía regresar, ofrecer respeto. Volví al anochecer con flores de cempasúchil, una vela de cera virgen y maíz azul. Dejé el tráiler en la gasolinera más cercana y caminé los últimos metros. Coloqué la ofrenda al pie de la ceiba, encendí la vela, vertí balché y repetí las frases que me enseñaron. El viento cesó. Pasos suaves rodearon la hondonada. No vi cuerpos, pero sentí miradas. La vela se extinguió sin humo y el vaso de balché quedó medio vacío. Regresé sin pronunciar palabra. Esa misma noche, el tráfico se restableció. Desde entonces, la ceiba aparece en mis sueños, ya sin amenaza. Solo un recordatorio de que el progreso cobra peaje cuando pisa huesos antiguos. Último reporte. Hace menos de un mes un camión de carga ligera volcó en el mismo kilómetro. El conductor afirma haber esquivado espejos de obsidiana flotando sobre el pavimento. No hallaron cristal, pero en los guardafangos quedaron marcas de garra, idénticas a las que estremecieron mi tráiler. La gerencia lo anotó como error humano. Nosotros, los choferes, sabemos que la ruta maya cobró su tributo y seguirá recordando a quien se atreva a cruzar sin permiso. Anoche, mientras convertía este relato para el archivo de la empresa, encontré pegada al respaldo de mi asiento una tira de pergamino amarillento. No llevaba firma. En tinta oscura se leía: «No regreses cuando la luna mire de frente a la ceiba. El camino sueña y, si lo despiertas, beberá tu aliento». Quizás sea una broma, pero la tinta olía a resina y tierra húmeda, no a solvente industrial. Desde entonces acepto solo rutas diurnas. Prefiero perder un bono antes que tentar a la sombra que vigila bajo aquel árbol, porque detrás de la pintura fresca y el asfalto perfecto subsiste un sendero que no pertenece al hombre, y mientras la ceiba respire, sus guardianes seguirán patrullando la carretera nueva, esperando al próximo incrédulo para golpear su cabina y exigir respeto. Xtabay en la vereda, camino selvático de Quintana Roo. Era cerca de la medianoche cuando empecé a notar el cambio en el aire. Llevaba más de 1 hora sin ver un solo faro de otro vehículo, solo la vegetación densa y cerrada a los lados del camino. El tramo entre Felipe Carrillo Puerto y Chetumal era una línea oscura cortada por la luz de mis faros, con la carretera apenas visible entre la niebla baja y el espesor de la selva. No era la primera vez que cruzaba esa ruta. La conocía bien, o eso creía. Siempre me había parecido silenciosa. Sí, pero tranquila, como si la naturaleza se hubiera tragado todo el ruido del mundo. Pero esa noche algo era distinto. Comenzó con el olor.
una fragancia dulzona, penetrante, como flores recién cortadas. No tenía sentido. La ventanilla iba cerrada por el aire acondicionado y aún así el perfume se coló con una intensidad antinatural. Olía a jazmín mezclado con algo más denso, casi embriagante. Pensé que quizá mi mente me jugaba una mala pasada por el cansancio. Apreté el volante, eché un vistazo al reloj del tablero y traté de no distraerme. Entonces la vi. A la orilla del camino, junto a una ceiba que apenas iluminaban los faros, una mujer de cabellos negros hasta la cintura, piel pálida y vestido blanco me saludó con la mano. No caminó, no se movió, solo se quedó de pie, observándome. Sentí una punzada en el pecho, no por miedo, sino por algo más raro, fascinación. Había algo en su rostro que me hipnotizaba. Sus ojos parecían vacíos, sin color definido, pero brillaban como los de un animal salvaje reflejando la luz. Reduje la velocidad sin pensarlo. Algo en mi cuerpo me pedía detenerme. No por lógica, no por seguridad, sino por deseo. Afuera solo había selva y oscuridad, pero esa figura blanca, tan fuera de lugar, me jalaba con fuerza. Sentí que el motor del camión vibraba distinto, como si estuviera a punto de apagarse, y un cosquilleo me subía por la nuca hasta los oídos. El volante se volvió más pesado, como si algo invisible lo empujara en dirección a la ceiba. Me obligué a reaccionar, sacudí la cabeza y aceleré. Creí haberla dejado atrás, pero en el siguiente tramo, cuando el camino volvió a curvarse, ahí estaba, sentada sobre el cofre del tráiler. No sé cómo llegó ahí. No vi que se moviera. Solo apareció de golpe, con la misma sonrisa fija y los cabellos flotando hacia atrás, como si el viento no le afectara. Sus ojos me miraban sin parpadear, y esa fragancia volvió, más intensa. Me invadió una somnolencia absurda, como si estuviera siendo sedado lentamente. La visión me nubló. El camión comenzó a virar hacia el borde, las llantas derechas rozando el terraplén. Unos segundos más y habría volcado. ¡No!, grité, y en un acto reflejo apreté la bocina. El sonido fue brutal, estridente, rompiendo el silencio selvático como un grito de alerta. Ella no se movió. Solo inclinó ligeramente la cabeza como si le divirtiera mi desesperación. Entonces recé. En voz alta, atropellado, sin pensar. Las palabras me salieron solas, como las aprendí de niño. Padres nuestros, Aves Marías, lo que fuera que recordara. La figura soltó un alarido agudo que pareció desgarrar el aire y se desvaneció en un parpadeo entre la maleza como si nunca hubiese estado. El camión se estabilizó solo. El motor dejó de vibrar extraño. El perfume desapareció. Pero yo quedé empapado en sudor, con los dedos aferrados al volante, temblando. No quise parar hasta ver las luces de una gasolinera. Me detuve y caminé directo a la tienda. Me temblaban las piernas. Pedí un café, me senté en la banqueta. Había otros choferes ahí, descansando. Uno, un hombre mayor de pelo gris, notó mi estado. ¿Todo bien, colega?, me preguntó. Le conté, con detalles, sin adornos. Él no se rió, tampoco se sorprendió, solo asintió con la cabeza. «Te topaste con la ex Tabay». No entendí al principio. Me explicó. Es un espíritu antiguo de la selva, una mujer bellísima que seduce a los hombres para llevarlos a la muerte. Vive cerca de las ceibas, a veces aparece en las veredas, a veces en caminos. Solo los que resisten su encanto logran salir con vida. Dicen que fue una mujer real, agregó otro trailero, más joven, que vivió hace siglos y fue condenada por su belleza. Otros creen que es un castigo para los que le faltan al respeto a la tierra. No dormí esa noche. Tampoco volví a tomar ese tramo en la madrugada. Cada vez que paso por esa ruta, evito mirar hacia los árboles, sobre todo si hay ceibas cerca. El perfume aún lo recuerdo. Aparece a veces en mis pesadillas
igual que esos ojos oscuros que me observaban sin alma. Sobreviví, sí, pero algo en mí cambió, como si una parte hubiera quedado allá, atrapada en la vereda. Y sé que si no hubiera tocado la bocina, si no hubiera rezado, tal vez hoy sería solo otro relato contado entre choferes, uno de esos que empiezan con una ceiba al borde del camino y terminan con una tumba sin nombre en plena selva. Jinetes espectrales. Nunca fui de creer en cosas que no pudiera explicar. Llevaba más de 15 años recorriendo las carreteras del norte, cargando mercancía entre Sonora, Durango y Chihuahua. Ya me había topado con víboras, ladrones y tormentas que borraban los caminos. Pero lo que viví aquella noche en los llanos de Chihuahua no encaja con nada que haya aprendido en esta vida. Eran cerca de las 11, tal vez un poco más. El tramo que cruzaba era de esos que parecen no tener fin, recto, polvoso, con matorrales secos salpicando la oscuridad y el desierto abierto estirándose hasta donde alcanzaba la vista. El calor del día se había disipado y una brisa helada se colaba por las rendijas de la cabina, silbando como si trajera consigo voces del pasado. Había poco tránsito a esa hora. Solo se escuchaba el rugido del motor y el rodar constante de las llantas sobre el asfalto cuarteado. Llevaba buena velocidad, con la mirada fija al frente, cuando algo llamó mi atención a la derecha, en la parte más árida del terreno. Primero fue una nube de polvo, como si alguien hubiera lanzado una pala de tierra al aire, y luego vino el sonido, un retumbar rítmico, creciente, que se acercaba con rapidez. Pensé que serían animales cruzando o incluso un pequeño desprendimiento de tierra, pero el ruido no se detenía. Bajé la velocidad, curioso, y giré la cabeza. Ahí fue cuando los vi. Entre la polvareda, como salidos de una fotografía centenaria, avanzaban al galope al menos una docena de jinetes. Sus caballos parecían brotar del mismo polvo, con las crines al viento, musculosos, negros algunos, castaños otros, todos cubiertos por una especie de velo que ondeaba en la oscuridad. Los hombres que los montaban llevaban sombreros de ala ancha, fusiles colgados al hombro y chaquetas sucias de tierra seca. Sus rostros, si se les puede llamar así, eran como figuras incompletas. Rasgos desdibujados por el tiempo, algunos sin ojos visibles, otros con cicatrices eternas. Frené en seco. El remolque se sacudió con violencia y mis luces iluminaron por segundos aquel desfile imposible. El aire se volvió espeso, eléctrico. Se escucharon relinchos, voces de mando, gritos de guerra, un eco que rebotaba en el desierto, como si la tierra misma los recordara. Yo no podía moverme. Mis manos temblaban sobre el volante. Sentía que si bajaba, si siquiera abría la puerta, algo me arrastraría con ellos. Cruzaron frente a mí sin inmutarse. Ninguno giró la cabeza. Pasaron como si yo no existiera, como si fueran prisioneros de un recuerdo ajeno al presente. Pero lo peor no fue verlos, fue sentir el vacío que dejaron al irse. Cuando todo terminó, el silencio fue tan denso que dolía. El polvo se asentó, el camino volvió a estar solo. Pero no quedaba ni una huella, ningún rastro en la tierra blanda del borde, como si nunca hubiera pasado nada. Permanecí ahí, con el motor en marcha y la garganta seca, varios minutos. No quise encender la radio, no quise hablar. Solo retomé la marcha, sin mirar por los espejos, con la sensación de que algo había quedado atrás, o se había subido sin que lo notara. Llegué al siguiente poblado cerca de la medianoche. Una estación de gasolina solitaria estaba abierta, y paré más por necesidad de hablar que por combustible. El encargado era un hombre mayor, de los que aún usan sombrero dentro de la oficina y tienen fotos sepia colgadas en la pared. Cuando le conté lo que había visto, no se sorprendió. Solo me miró con unos ojos que ya habían escuchado demasiadas historias parecidas. Los jinetes, dijo, como si fueran conocidos de toda la vida. Se aparecen por ahí desde que tengo memoria.
Algunos dicen que fue una emboscada, otros que traicionaron a su general y quedaron malditos. Pero todos coinciden en lo mismo. Cabalgan sin destino cada cierto tiempo, buscando venganza o tal vez paz. No supe qué responder. El hombre me sirvió café sin decir más, como si el silencio fuera parte del rito. Afuera, el viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas y polvo como si imitara la huida de los caballos. Dormí esa noche en el camión, con la cortina cerrada y el seguro puesto. No soñé, pero desperté varias veces sudando, como si una sombra invisible caminara alrededor de la cabina. Desde entonces, cuando cruzo por Chihuahua, no paso por ese tramo de noche. Aprendí a programar mis rutas para evitarlo. A veces, en otras partes del país, escucho historias similares. Hombres a caballo que aparecen donde no deberían, gritos de guerra en la madrugada, siluetas polvorientas que cruzan caminos sin dejar huellas. Lo mío fue real, no fue alucinación, ni espejismo. Lo que vi era una repetición de algo que ocurrió, un pedazo de historia congelada en el tiempo que se niega a desaparecer. Como si el desierto fuera un disco rayado que en ciertas noches reproduce su tragedia para quien esté dispuesto o condenado a verla. Y aunque sigo manejando, aunque la vida continúa, hay una parte de mí que se quedó en ese tramo, con el motor apagado y los ojos fijos en la polvareda, esperando que los jinetes espectrales vuelvan a pasar. Aquelarre en la colina Cañadas de Zacatecas. Esa noche la carretera parecía más larga de lo habitual. Eran pasadas las 2 de la mañana cuando empecé a cruzar un tramo viejo y poco transitado entre cerros de Zacatecas, cerca de unas cañadas que rara vez figuran en los mapas. Mi carga era ligera, así que no tenía excusa para parar. El cielo estaba completamente negro, sin luna, sin estrellas, solo una oscuridad pesada que parecía caer sobre el tráiler. Venía concentrado en el camino, con la vista fija en los faros y los oídos puestos en el rugido monótono del motor. Fue entonces cuando algo me obligó a girar la vista hacia una colina a la izquierda. A lo lejos, vi puntos de fuego. Al principio pensé que era un campamento, o tal vez fogatas de algún grupo de excursionistas, pero no era temporada de senderismo, y nadie cuerdo acampaba en esa zona, menos aún de madrugada. Reduje la velocidad sin pensarlo. Desde esa distancia, las llamas formaban un círculo casi perfecto. Alrededor, varias figuras se movían. No corrían, no caminaban, danzaban. Me quedé mirando con el volante firme, sin apartar los ojos. Las siluetas se contorneaban con la luz, y aunque estaban lejos, era evidente que eran humanas. Había algo hipnótico en el ritmo de sus movimientos, como si siguieran una melodía que yo no alcanzaba a escuchar. La carretera comenzó a inclinarse suavemente, bordeando la base de la colina. Sentí un escalofrío aunque no hacía frío. El sudor me escurrió por la espalda cuando una figura se detuvo y alzó el rostro. Desde donde iba, pude ver el destello de unos ojos que parecían 2 carbones encendidos. Entonces lo supe. Me estaban mirando. El silencio en la cabina se volvió insoportable. No quise frenar, pero tampoco podía acelerar mucho porque el camino era angosto y lleno de curvas. Bajé la vista un instante para revisar el tablero y al volver a levantarla, el corazón se me fue a la garganta. Había una mujer de pie, justo en medio de la carretera. No sé cómo frené sin volcar. Todo fue instintivo. Los frenos chillaron y el camión se sacudió. La trompa del tráiler quedó a centímetros de ella. Era vieja, eso se notaba, pero no por su postura, sino por la piel ajada de su rostro y el cabello blanco que caía en mechones sucios. Llevaba un vestido largo, desgastado, y no parpadeaba. Solo me miraba con esos ojos tan brillantes que dolían. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció. No dio un paso, no corrió, no se desvaneció gradualmente. Simplemente no estaba más ahí, y entonces se oyó una carcajada,
Una risa áspera, burlesca, que no provenía de un solo lugar. Retumbó por todo el valle como si rebotara de cerro en cerro. La caja del camión vibró con el eco y sentí como si el aire mismo se burlara de mí. Pisé el acelerador. No miré por los espejos. Solo quería alejarme. Las luces en la colina se apagaron de golpe. No como si las hubieran extinguido lentamente, sino como si alguien hubiera cerrado una puerta de un golpe. El camino volvió a la oscuridad más profunda. Ni siquiera mis faros parecían suficientes. Manejé con el corazón acelerado, sin atreverme a pestañear demasiado. No sentí alivio hasta que vi los primeros postes de luz de un poblado lejano. Al llegar al sitio de descarga, ya de mañana, conté lo ocurrido a uno de los operadores que recibía la mercancía. Él me miró en silencio, serio, como si no le sorprendiera. Cuando terminé, solo dijo: «Esa colina está marcada, ahí hacen reuniones. Las brujas suben cuando no hay luna». No supe si me hablaba en serio o si estaba jugando conmigo, pero su mirada era firme. «Dicen que si te miran, ya no se te olvida el rostro, que luego te siguen, pero no a todos», añadió, dándome una palmada en el hombro. Me quedé en el camión esa noche, sin querer volver a la carretera tan pronto. Cerré las cortinas, pero no dormí. Cada crujido del tráiler me sobresaltaba. Me parecía escuchar pasos suaves sobre la grava, o como si alguien susurrara detrás del asiento. En algún momento, me quedé dormido con la radio encendida, intentando llenar el silencio. A la mañana siguiente, al despertar, encontré marcas de barro en la puerta del copiloto, como si alguien hubiera apoyado una mano y luego bajado lentamente los dedos. No había llovido, ni había razón para que esas marcas estuvieran ahí. Me subí al tráiler sin decir nada y me fui. Desde entonces evito esa ruta. Si el GPS me manda por ahí, cambio la dirección. No volví a ver aquellas figuras, ni los fuegos, ni aquella mujer de rostro arrugado. Pero no se me borra de la mente la forma en que desapareció, ni esa risa que me persiguió entre los cerros. A veces sueño con la colina, con los círculos de fuego y los cuerpos danzando sin música. Y en esos sueños, siempre despierto justo cuando ella aparece frente al camión, a punto de mirarme de nuevo, rito en la gasolinera paraje remoto de Michoacán. Era pasada la medianoche cuando tomé ese desvío olvidado, una carretera secundaria en medio de la nada que, según el GPS, me ahorraría casi 1 hora de camino. No era la primera vez que lo hacía, pero sí la primera que notaba lo pesado del ambiente. La neblina se arrastraba sobre el asfalto como si algo respirara muy cerca del suelo, y el silencio no era natural. No había grillos, ni ranas, ni viento, solo el ronroneo de mi tráiler devorando kilómetros en la oscuridad. Cuando vi el anuncio oxidado de una estación de servicio a menos de 2 kilómetros, sentí alivio. El tanque no estaba vacío, pero no me sobraba combustible. Esa ruta era demasiado solitaria para confiar en que habría otra oportunidad. Me detuve frente a las bombas viejas. No había nadie a la vista. La tienda tenía las luces encendidas, aunque parpadeaban como si el sistema eléctrico estuviera muriendo. Bajé, esperando que alguien saliera a atender, pero el único sonido era el crujir de las hojas secas bajo mis botas. Me acerqué a la tienda, golpeé la puerta de cristal. Nadie contestó. Vi 2 autos estacionados, uno sin llantas, el otro con una capa de polvo tan gruesa que claramente llevaba ahí meses. Aún así, las luces seguían encendidas. Di la vuelta al edificio. Pensé que quizás el encargado estaba en la parte trasera fumando o hablando por teléfono. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros del edificio, en un claro entre los árboles, se alzaba una fogata. Rodeándola, al menos 8 figuras encapuchadas, vestidas con túnicas negras, murmuraban en un idioma que no reconocí. No eran rezos católicos, ni algo que hubiera escuchado en misa. Eran susurros secos, monótonos, llenos de sílabas guturales que parecían formar un eco en la noche. Me quedé quieto,
con el corazón golpeando en mis costillas. Quise retroceder, pero no podía apartar la vista. En el centro del círculo, algo se movía. No era humano. Era alto, con brazos largos, desproporcionados. El cuerpo parecía cubierto de piel quemada o barro seco. No caminaba. Flotaba levemente sobre la tierra, como sostenido por el mismo fuego que crepitaba a sus pies. Emitía un gruñido denso, más grave que cualquier voz humana, como si el sonido saliera de la tierra misma. Intenté retroceder sin hacer ruido, pero mi bota aplastó una rama seca. El chasquido fue mínimo, pero en ese instante, todos los encapuchados se detuvieron y giraron las cabezas hacia mí al mismo tiempo, como si fueran parte de un solo cuerpo. El fuego iluminó sus rostros ocultos por sombras, pero lo que me paralizó fueron sus ojos. Brillaban en tonos amarillos, como de animales cazando en la noche. Corrí, no pensé, no miré atrás. Solo corrí de vuelta al tráiler, sintiendo cómo las ramas se quebraban detrás de mí y los gritos se alzaban. No eran gritos humanos, eran chillidos profundos, furiosos, como si arrancaran las palabras desde el fondo del estómago. Alguien me perseguía, o todos, no lo sé. Escuchaba pasos, ramas tronando, susurros corriendo a mi lado. Subí de un salto a la cabina, encendí el motor sin mirar atrás. Sentía que si miraba, lo que fuera que me seguía subiría conmigo. Aceleré a fondo, sin importar los baches, sin esperar que la manguera del combustible se hubiera desconectado. La bomba se quedó tirada en el piso, arrastrada unos metros antes de soltarse. El diésel goteaba mientras me alejaba. El tráiler rugía, y yo solo podía pensar en no frenar. Por el retrovisor vi cómo la fogata se apagaba de golpe. Una oscuridad densa, espesa, cubrió el claro como una manta lanzada desde el cielo. Justo antes de que la silueta desapareciera entre los árboles, vi que algo me observaba. Era esa figura del centro. No corría, no gritaba, solo se alejaba flotando lentamente, como si supiera que, tarde o temprano, volveríamos a cruzarnos. Conduje hasta el amanecer. No paré, no comí, no hablé. Cuando finalmente llegué a una central de carga, bajé del tráiler temblando. Uno de los encargados me preguntó por qué tenía garras rayadas en el toldo. Pensé que era broma, pero al revisar, ahí estaban. Marcas como de manos gigantes, dedos largos, arañando el metal. Semanas después, hablando con otros choferes en una fonda, mencioné aquella gasolinera. Me miraron en silencio. Uno de ellos, viejo, con la cara curtida por los años de carretera, dijo que ese lugar llevaba cerrado años, que nadie se detenía ahí desde que un velador desapareció sin dejar rastro, que algunos habían visto luces y escuchado cantos, pero nadie se había atrevido a investigar. No volví por ese camino, nunca. Cada vez que paso cerca de Michoacán, reviso el mapa para evitar esa zona, pero aún hoy, en ciertas noches, al detenerme en alguna parada solitaria, el sonido de esos susurros me regresa. El fuego, la figura, los ojos. Hay rutas donde el diablo no necesita aparecer, le basta con esperarte, paciente, en una estación olvidada. Perro de ojos rojos carretera en Chiapas. Esa noche, la carretera era apenas una herida oscura entre la selva. El motor del tráiler rugía bajo una humedad espesa que parecía colarse por las ventanas, aunque estuvieran cerradas. El chófer, hombre de costumbre nocturna y corazón endurecido por años de carretera, no esperaba ver a nadie en ese tramo olvidado de Chiapas. Ni luces, ni autos, ni postes, solo árboles altos que se inclinaban como si quisieran tragarse el camino. Eran casi las 2 de la mañana. El silencio era total, salvo por el rugido constante del motor. Iba solo, sin radio encendida. Había aprendido que en esas zonas la música a veces atraía más compañía de la que uno quería. Al tomar una curva cerrada, notó algo por el retrovisor derecho. Una sombra. Algo se movía a su ritmo. Miró mejor, y lo que vio
no le hizo sentido. Era un perro, o eso parecía, negro, enorme, con una contextura más parecida a la de un lobo. Corría justo al nivel del tráiler, sin hacer el menor esfuerzo. Lo más extraño no era su tamaño, sino los ojos. 2 puntos rojos, brillantes como carbones al rojo vivo, que no parpadeaban. Pensó que era su imaginación, una ilusión óptica, una mancha en el cristal, tal vez el reflejo de alguna luz trasera. Pero número. Cada vez que giraba el volante, el animal seguía la curva, manteniéndose paralelo a la cabina. No emitía sonido, no jadeaba, solo lo miraba. Apretó el acelerador. El tráiler ganó velocidad, las revoluciones aumentaron, pero el animal seguía ahí. No lo rebasaba, no se alejaba, simplemente se mantenía a su lado, como si flotara, como si el asfalto no le afectara en lo absoluto. No era normal, lo sentía. Le temblaban los dedos sobre el volante. Tras varios kilómetros de esa persecución muda, el perro desapareció de pronto. El chófer suspiró, aliviado, creyendo que se había desvanecido. Pero no pasó ni un minuto cuando un bulto oscuro se lanzó desde la orilla del camino y se plantó de golpe frente al tráiler. Pisó el freno con toda su fuerza. El vehículo se sacudió, chirriaron las llantas y casi pierde el control. El camión se detuvo a escasos metros del animal. Y ahí estaba de nuevo, de pie, pero esta vez no sobre 4 patas. El perro se irguió, se alzó hasta quedar en 2 patas, como un hombre. Su cuerpo seguía cubierto de pelo, pero su forma era casi humana, torcida, desproporcionada, una figura híbrida que no pertenecía a este mundo. Y entonces gruñó. No fue un gruñido normal, no era el de un perro, ni el de un lobo. Era una voz cavernosa, áspera, como si hablara desde una garganta milenaria llena de tierra y piedras. Un sonido que no salía de ningún ser vivo conocido. Y luego, tan rápido como apareció, volvió a agacharse, corrió a la maleza y se perdió entre los árboles. El chofer no supo cuánto tiempo pasó detenido. El sudor le corría por la espalda, helado. Las manos no querían soltar el volante. Finalmente, reanudó la marcha. Las luces delanteras parecían menos potentes, como si algo les hubiera absorbido el brillo. El motor respondió con un rugido cansado, casi como si el camión también tuviera miedo. Llegó a un poblado unas 2 horas después, un lugar pequeño, con casas de lámina y calles de tierra. Se estacionó frente a una tienda con luz amarilla parpadeante. Bajó y se sentó en una banca, respirando como si acabara de correr kilómetros a pie. Un viejo que barría hojas lo observó y se acercó con paso lento. ¿Lo viste?, preguntó el anciano sin siquiera pedir explicación. El chofer solo asintió. No necesitaba decir qué había visto. Su cara lo decía todo. Negro, grande, con ojos rojos. Otra vez asintió. El cadejo, dijo el hombre. Algunos dicen que protege, otros que arrastra. Depende de a quién se le aparece. El camionero no respondió. Solo recordó el momento en que esa cosa se irguió frente a su camión. No hubo protección en su mirada, solo amenaza, un aviso. ¿Lo seguiste viendo después?, negó con la cabeza. Entonces no era el bueno, murmuró el anciano. El bueno te acompaña hasta el amanecer. El malo solo se muestra y se va. El chofer sintió de nuevo el escalofrío, una punzada helada en la nuca. No quiso seguir preguntando, no quiso saber más. Antes de irse, el viejo le señaló el lodo junto al tráiler. El chofer se acercó y vio claramente las huellas, pero no eran de perro, eran demasiado grandes y tenían forma de pies enormes, alargados, con garras. Desde entonces, cada vez que le toca esa ruta, se encomienda. Reza con los nudillos apretados al volante. No importa si es católico, supersticioso o simplemente precavido.
Aquella figura sigue presente en su memoria, no como un recuerdo borroso, sino como algo grabado a fuego. Los ojos rojos que no parpadeaban, la silueta imposible que se alzaba contra la oscuridad y el rugido inhumano que parecía venir de otro plano. Jamás volvió a ver al Cadejo, pero no necesita verlo de nuevo para saber que sigue rondando por esas carreteras, que hay algo ahí afuera, entre los árboles, esperando. Y si alguna noche vuelve a sentir que no va solo, si en su retrovisor aparece una sombra corriendo a su lado, sabrá qué hacer: no frenar, no mirar, no hablar, solo rezar. Porque una vez que lo has visto, el silencio ya no es el mismo. La carretera nunca vuelve a ser igual.